Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan en la persona afectada una angustia importante y que afectan su capacidad de desenvolverse en la vida social, laboral, familiar y de pareja. Los rasgos de personalidad representan patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación que son relativamente estables en el tiempo. Por ejemplo, algunas personas tienden a estar de mal humor y retraídas, mientras que otras tienden a ser extrovertidas y sociables. La existencia de un trastorno de personalidad se produce cuando esos rasgos de personalidad se vuelven muy pronunciados, rígidos y desadaptativos, tanto que la persona afectada tiene problemas en el trabajo o la escuela y en el trato con otras personas. Estas desadaptaciones sociales pueden causar angustia significativa, tanto en los padecientes del trastorno de personalidad como en aquellos que los rodean. Tengamos en cuenta que la mayoría de las personas cuyos rasgos de personalidad son ineficaces o tienen consecuencias negativas intentan cambiar sus patrones de respuesta, pero en contraste, las personas con un trastorno de la personalidad no modifican sus patrones de respuesta, incluso cuando estos patrones son repetidamente ineficaces y sus condiciones son negativas. Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación, porque la gente no se ajusta, no se adapta como las circunstancias lo requieren. Estos patrones de mala adaptación a su vez varían en gravedad y en duración. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, existen 10 tipos de trastornos de la personalidad y alrededor del 10% de la población sufre uno de ellos. Estos trastornos suelen afectar en igual medida a hombres y a mujeres, aunque algunos tipos de trastornos de la personalidad afectan a un sexo más que al otro. Por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial es 6 veces más frecuente entre los hombres. En la mayoría de los pacientes, el trastorno que padecen causan problemas moderados y se atenúa con el tiempo. Sin embargo, algunos padecen graves problemas sociales y psicológicos durante toda su vida. Los trastornos de personalidad suelen aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, pero por diversas circunstancias pueden aparecer también durante la infancia y su duración es muy variable. Algunos tipos de trastorno, como el antisocial o el límite, tienden a disminuir o a resolverse a medida que las personas envejecen. Otros, como el obsesivo-compulsivo o el esquizotípico, tienen menos probabilidades de hacerlo. En algunas personas, los síntomas pueden continuar hasta su vejez, pero son menos graves. La mayoría de las personas con un trastorno de personalidad también suelen presentar un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad, un trastorno somatomorfo, un trastorno por consumo de sustancias o un trastorno de la alimentación. Si el paciente presenta un trastorno de personalidad junto con alguna de estas alteraciones, es más probable que no responda al tratamiento y por lo tanto que tenga un peor pronóstico. Los trastornos de la personalidad resultan de la interacción de los genes y el ambiente, es decir, algunas personas nacen con una tendencia genética a padecer un trastorno de la personalidad y esta tendencia disminuye o aumenta en función de los factores socioambientales.
Generalmente, los genes y el ambiente contribuyen aproximadamente por igual al desarrollo de todos los trastornos de la personalidad. Los 10 trastornos de la personalidad se pueden agrupar en 3 grandes grupos, A, B y C. Los tipos correspondientes a cada grupo comparten ciertos rasgos básicos de personalidad, pero cada trastorno posee sus propias características distintivas. El grupo A se caracteriza por parecer extraño o excéntrico y comprende al trastorno paranoide, cuyas características son la desconfianza y el recelo, el trastorno esquizoide, que refiere a la falta de interés por los demás, y el trastorno esquizotípico, en donde encontramos ideas y comportamientos extraños o excéntricos. El grupo B se caracteriza por parecer dramático o errático y comprende al trastorno antisocial, cuyos rasgos fundamentales son la irresponsabilidad social, despreocupación por los demás, engaño y manipulación de los demás para obtener un beneficio personal. El trastorno límite, que refiere al vacío interior, al miedo a ser abandonado en las relaciones inestables y problema para controlar las emociones. Así también, el grupo B está integrado por el trastorno histriónico, que busca atención y se comporta de forma dramática. Por último, en este grupo encontramos al trastorno narcisista, que refiere a una necesidad de ser admirado, falta de empatía y una exagerada visión de la propia valía. Por último tenemos al grupo C, que se caracteriza porque la persona parece ansiosa o temerosa y está integrado por el trastorno por evitación, en el cual el punto demarcatorio es la evitación al contacto interpersonal por miedo al rechazo. También integra este grupo el trastorno dependiente, que es caracterizado por una gran sumisión y dependencia. Por último, este grupo lo integra el famoso TOC o trastorno obsesivo-compulsivo, que se caracteriza por el perfeccionismo, rigidez y obstinación. Los trastornos de la personalidad se refieren esencialmente a problemas relacionados con la identidad y el sentido de sí mismos, ya que los pacientes con un trastorno de personalidad no tienen una imagen clara o estable de ellos mismos. Es decir, la manera en la que se ven cambia dependiendo de la situación y de las personas con las que están. Por ejemplo, es posible que el concepto que estos pacientes tengan de sí mismo alterne entre cruel y amable. También pueden ser inconstantes en sus valores y objetivos. Por ejemplo, pueden ser al mismo tiempo profundamente religiosos en la iglesia, pero irreverentes e irrespetuosos en otros lugares. La autoestima también puede ser demasiado alta o demasiado baja. A su vez, hay problemas también relacionados con las relaciones interpersonales. Aquí, las personas con un trastorno de la personalidad se esfuerzan en establecer relaciones estrechas y estables con los demás. Pueden ser insensibles ante los otros o emocionalmente distantes y hasta pueden carecer de empatía. Las personas con algunos de estos trastornos a menudo parecen inconsistentes, confusas y frustrantes para los miembros de la familia y otras personas a su alrededor. A su vez, pueden tener problemas para saber cuáles son las formas razonables, seguras y aceptables de tratar y comportarse con los demás. Los trastornos de personalidad se tratan con psicoterapia, que incluye psicoterapia individual y terapia grupal. Es más probable que la terapia sea eficaz cuando las personas afectadas buscan tratamiento y están motivadas para cambiar. Los medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas de angustia, como la depresión y la ansiedad,
y pueden ayudar a controlar ciertos rasgos de la personalidad, como la agresividad. Sin embargo, los medicamentos no pueden curar un trastorno de personalidad. Estos trastornos pueden ser especialmente difíciles de tratar, por lo que es importante elegir un terapeuta con experiencia que no juzgue y que sea capaz de entender la imagen que el paciente tiene de sí mismo, sus áreas de sensibilidad emocional y sus estrategias habituales de afrontamiento de los problemas. El primer objetivo del tratamiento consiste en reducir la angustia inmediata, ya que reducir el estrés facilita el tratamiento del trastorno de la personalidad. En primer lugar, el terapeuta ayuda al paciente a identificar qué es lo que está causando angustia. Entonces, considerará las diferentes formas de aliviarlo. Los terapeutas proporcionan estrategias para ayudar al paciente a salir de situaciones o relaciones altamente angustiosas. Estas estrategias pueden consistir en cuidado y apoyo por parte de miembros de la familia, amigos y profesionales de la salud. Así también, los medicamentos para la ansiedad o la depresión pueden ayudar a aliviar estos síntomas. El segundo objetivo es ayudar a las personas a comprender que sus problemas son internos. Esto es crucial, porque los afectados con un trastorno de personalidad pueden no darse cuenta de que su propio comportamiento supone un problema. Por ello, es que los médicos intentarán ayudar a las personas a comprender cuándo es inapropiado su comportamiento y cuándo tiene consecuencias perjudiciales. Mediante el establecimiento de una relación de cooperación médico-paciente basada en el respeto mutuo, el médico puede ayudar a que el paciente sea más consciente de sí mismo y reconozca su comportamiento inapropiado y socialmente indeseable. Los médicos también pueden ayudar a la persona a darse cuenta de que los cambios en su comportamiento y en su visión de sí misma y de los demás llevarán tiempo y esfuerzo. El tercer objetivo es tratar rápidamente los comportamientos mal adaptados e indeseables, como la imprudencia, el aislamiento social, la falta de asertividad y los ataques de ira, para minimizar el daño permanente en las relaciones tanto laborales como personales. A veces, el médico tiene que poner límites a la conducta del paciente en la consulta. Por ejemplo, los profesionales pueden decirle a una persona que gritar y amenazar dificulta la realización de una sesión. Si el paciente adopta comportamientos extremos, por ejemplo, si es imprudente, se aísla socialmente, tiene ataques de ira o es autodestructivo, se puede necesitar un tratamiento en un hospital de día o en una institución completamente cerrada. La modificación del comportamiento habitualmente puede mejorarse en cuestión de meses. Los grupos de autoayuda o de terapia familiar también contribuyen a modificar conductas inadaptadas. La implicación de la familia es útil y a menudo esencial, ya que pueden actuar reforzando o atenuando los comportamientos o pensamientos inapropiados de la persona con el trastorno. El cuarto y último objetivo es llegar a la modificación de rasgos de la personalidad problemáticos como la dependencia, la desconfianza, la arrogancia y la manipulación. Esto es lo que más tiempo lleva, generalmente más de un año, y la clave para modificar estos rasgos es la psicoterapia individual, ya que puede ayudar al paciente a entender cómo su trastorno de la personalidad se relaciona con sus problemas actuales. También le puede ayudar a aprender nuevas y mejores formas de afrontar los problemas, y por lo general, el cambio será gradual.